Una mujer emerge de las profundidades de la tierra, convulsionando violentamente mientras vapores sulfúricos escapan de la grieta bajo sus pies. Sus ojos giran hacia atrás, su voz se quiebra en lenguas imposibles, y el rey más poderoso del mundo mediterráneo se arrodilla ante ella, esperando conocer si debe declarar la guerra. Bienvenidos una noche más a Somnialis, Viajeros Nocturnos. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche. Desde las costas del Mediterráneo hasta las cordilleras andinas, desde las llanuras asiáticas hasta los bosques nórdicos, todos compartimos esta oscuridad que nos invita a recordar. Estamos en Delfos, Grecia, en el año 550 a.C. El santuario más sagrado del mundo antiguo vibra con el poder de lo desconocido. Aquí, en las faldas del monte Parnaso, donde la tierra misma exhala vapores que transforman a los mortales en portavoces de los dioses, se decide el destino de imperios, el curso de guerras y el futuro de civilizaciones enteras. La Pitia, sacerdotisa del dios Apolo, no es una bruja ni una charlatana. Es la institución religiosa más respetada de la antigüedad, consultada por tiranos y filósofos, por generales y comerciantes, por escépticos y devotos por igual. Esta noche exploraremos el fenómeno más fascinante de la espiritualidad antigua, los oráculos. Viajaremos desde las cavernas sagradas de Grecia hasta los templos de adivinación de China, desde los santuarios egipcios hasta los rituales proféticos de Mesoamérica. Descubriremos cómo funcionaban realmente estos lugares, qué estados alterados de conciencia experimentaban quienes profetizaban y por qué incluso las mentes más brillantes de la antigüedad confiaban en sus palabras. Conoceremos a las sacerdotisas, los sacerdotes, los chamanes y los videntes, que sirvieron como intermediarios entre lo humano y lo divino. Y al final, quizás comprendamos algo sobre nuestra propia necesidad eterna de encontrar significado en el caos del futuro. Acomódate, permite que la oscuridad te envuelva y prepárate para un viaje a través del misterio más antiguo de la humanidad. Retrocedamos al año 1400 a.C., a las tierras montañosas de Fócida, en la Grecia continental. Un pastor llamado Coretas guía su rebaño de cabras por las pendientes pedregosas del monte Parnaso. Es una mañana como cualquier otra, hasta que no lo es. Sus cabras comienzan a comportarse de manera extraña cerca de una fisura en la roca. Saltan erráticamente, emiten sonidos inusuales, parecen embriagadas por algo invisible. Coretas se acerca, curioso, y cuando inhala los vapores que emanan de la grieta, algo cambia en su mente. Las palabras fluyen de su boca sin control. Visiones se despliegan ante sus ojos cerrados, y cuando regresa a su aldea, habla de cosas que no debería saber. Secretos guardados, eventos futuros, verdades ocultas. Así, según la tradición, nació el oráculo de Delfos, pero no fue el primero. Ni siquiera fue el único en su tiempo. Para comprender los oráculos debemos entender algo fundamental sobre la condición humana en el mundo antiguo. Sin meteorología científica, sin medicina moderna, sin sistemas de comunicación instantánea, la humanidad vivía sumergida en la incertidumbre. ¿Cuándo vendrán las lluvias? ¿Sobrevivirá mi hijo a esta fiebre? ¿Atacarán los enemigos este año? ¿Es este el momento correcto para zarpar? ¿Para casarse? ¿Para construir un templo? La ansiedad por el futuro no es un invento moderno. Es posiblemente la emoción más antigua de nuestra especie. Y los oráculos fueron la primera tecnología humana diseñada específicamente para gestionarla. En todas las culturas del mundo antiguo, simultáneamente y sin contacto aparente entre ellas, surgieron lugares sagrados donde se creía que era posible conocer lo que aún no había ocurrido. No estamos hablando de superstición primitiva. Estamos hablando de instituciones complejas que persistieron durante milenios, que acumularon riquezas comparables a las de reinos
y que fueron consultadas por las mentes más brillantes de sus épocas. Viajemos ahora al año 1800 a.C., a la ciudad de Mari, junto al río Éufrates, en lo que hoy es Siria. En el gran templo de Ishtar, diosa del amor y la guerra, una mujer llamada Inibshina entra en estado de trance. No es la Pitia de Delfos, no inhala vapores. Su método es diferente, pero igualmente efectivo. Ayuno prolongado, cantos repetitivos, oscuridad absoluta, hasta que su conciencia se separa del ordinario. Según las tablillas cuneiformes descubiertas por arqueólogos franceses en las excavaciones de 1933, Inibshina profetizó ante el rey Simri-Lim. Así habla Ishtar. El rey de los elamitas se acerca con gran ejército, pero como el ciervo que entra en la trampa, así caerá. Yo entregaré sus huesos a los perros. Y ocurrió exactamente así. Las tablillas de Mari revelan que los oráculos mesopotámicos no eran fenómenos aislados. Existía toda una red de profetas y profetisas, hombres y mujeres llamados Muhum y Muhutu, que servían en templos de diferentes ciudades. Sus profecías eran tomadas tan en serio que los escribas reales las registraban meticulosamente, y los reyes enviaban emisarios específicamente para consultarles antes de tomar decisiones importantes. ¿Por qué ciertos lugares se convertían en oráculos y otros no? La respuesta es fascinante y revela cuánto sabían los antiguos sobre la geografía y la psicología, aunque usaran un lenguaje diferente al nuestro. Delfos no fue elegido al azar. Estudios geológicos modernos, particularmente los realizados por el equipo de Gilles Debord de la Universidad de Wesleyan en el año 2001, confirmaron que bajo el templo de Apolo convergen dos fallas tectónicas. Estas fallas liberaban gases, especialmente etileno, un hidrocarburo dulce que en concentraciones moderadas produce euforia, sensaciones de despersonalización y estados alterados de conciencia. La Pitia no fingía. Genuinamente experimentaba algo, pero el etileno no es toda la explicación. Necesitamos ampliar nuestra perspectiva. Año 400 a.C., en el santuario de Dodona, al noroeste de Grecia. Aquí no hay vapores de la tierra. El oráculo funciona de manera completamente diferente. Sacerdotes llamados Seyoi duermen en el suelo desnudo, sin lavar sus pies, viviendo en contacto directo con la tierra. Escuchan el susurro del viento en las hojas de un roble sagrado, milenario, y en ese susurro descifran mensajes de Zeus. Según Heródoto, el historiador que escribió en el siglo V a.C., este oráculo fue establecido cuando dos palomas negras volaron desde Tebas, en Egipto. Una se posó en Dodona y habló con voz humana, ordenando la fundación del oráculo. La otra voló a Libia y estableció el oráculo de Amón. La historia es obviamente mítica, pero contiene una verdad histórica. Los oráculos no surgieron de manera aislada. Existían redes de intercambio cultural, peregrinaciones que conectaban santuarios y métodos que viajaban de una civilización a otra. Los oráculos del mundo antiguo empleaban técnicas sorprendentemente variadas. Clasificarlas nos ayuda a comprender la sofisticación de estos sistemas. Oráculos por inspiración divina directa, como Delfos o Mari, donde el profeta entraba en trance y hablaba con voz alterada, supuestamente poseído por la deidad. Oráculos por interpretación de signos naturales, como Dodona con su roble sagrado, o los augures romanos que leían el vuelo de las aves, o los arúspices etruscos que examinaban las entrañas de animales sacrificados. Oráculos por suertes aleatorias, como las runas nórdicas, los palillos de Milenrama del I Ching chino, o las fichas de hueso usadas en África Occidental. Oráculos por sueños incubados, como el santuario de Asclepio en Epidauro,
donde los enfermos dormían en el templo esperando sueños curativos. Cada método refleja una cosmología específica, una comprensión particular de cómo lo divino se comunica con lo humano. Año 331 a.C., oasis de Siwa, en el desierto occidental de Egipto. Un joven de 25 años, el conquistador macedonio Alejandro, ha viajado durante días a través de las arenas. Su ejército ha conquistado Egipto, pero él necesita algo más que victoria militar. Necesita legitimidad divina. En el templo de Amón, construido 500 años antes, los sacerdotes egipcios realizan una ceremonia antigua. La estatua del dios, montada en una barca portátil, es llevada por 80 sacerdotes. Cuando Alejandro formula sus preguntas en privado, nadie más escucha las respuestas. Pero cuando emerge del santuario interior, su rostro ha cambiado. A partir de ese momento, se considera a sí mismo hijo de Zeus Amón, no solo de Filipo de Macedonia. ¿Qué le dijeron realmente? Nunca lo sabremos, pero el impacto fue real. El oráculo de Siwa transformó a un rey en un dios viviente, y esa transformación cambió el curso de la historia mundial. Aquí tocamos algo crucial. Los oráculos nunca fueron simplemente fenómenos religiosos, fueron también, y quizás principalmente, instituciones políticas. Controlaban la legitimación del poder. Un rey que consultaba el oráculo y recibía respuesta favorable ganaba apoyo popular. Una guerra bendecida por el oráculo se volvía justa. Una ley promulgada tras consultar a los dioses se volvía incuestionable. Los sacerdotes de los oráculos, por tanto, acumulaban poder inmenso. No gobernaban directamente, pero sus palabras movían a quienes sí gobernaban. Eran asesores, diplomáticos y árbitros en disputas que de otro modo terminarían en guerra. Según las crónicas de Plutarco, escritas en el siglo I después de Cristo, los sacerdotes de Delfos mediaron en docenas de conflictos entre ciudades-estado griegas. Su neutralidad era respetada porque se percibía como divina por encima de las lealtades terrenales. Amanece en Delfos, en el 7º día del mes Baisios, dedicado al dios Apolo. Año 450 a.C. Una mujer de aproximadamente 50 años, originaria de una familia campesina local, despierta antes del alba. Su nombre se ha perdido en la historia. Conocemos solo su título, Pitia, la que habla por el dios. Se baña en la fuente Castalia, cuyas aguas heladas descienden del monte Parnaso. No es un baño ordinario, es purificación ritual, repetida desde hace generaciones. El frío extremo del agua ya comienza a alterar su estado de conciencia. Después, bebe agua de la fuente Casotis, dentro del templo mismo. Mastica hojas de laurel, el árbol sagrado de Apolo. El laurel contiene compuestos químicos, incluyendo pequeñas cantidades de ácido cianhídrico, que en dosis controladas producen ligera euforia y desorientación. Los sacerdotes la visten con ropas ceremoniales, no las túnicas elaboradas que podríamos imaginar, sino prendas simples, casi arcaicas, que la conectan con las pitias del pasado remoto. La conducen al Aditon, el Sancta Sanctorum del templo, una cámara subterránea donde ningún peregrino puede entrar. Allí, sobre la grieta en la roca, se sienta en el trípode sagrado. El vapor asciende. Contiene etileno, como mencionamos, pero también metano y dióxido de carbono. La combinación, en el espacio cerrado, produce hipoxia leve. Menos oxígeno llega al cerebro. Su respiración se vuelve profunda, rítmica. Los sacerdotes cantan himnos a Apolo. El sonido reverbera en las paredes de piedra, creando frecuencias que estudios modernos de acústica han demostrado que pueden inducir estados alterados. Y entonces, algo ocurre. Su cuerpo se tensa, su voz cambia. Ya no habla como la campesina que fue. Habla en frases fragmentadas, en hexámetros dactílicos, el metro de la poesía épica.
Habla acertijos, paradojas, visiones. Los sacerdotes, llamados profetai, interpretan, traducen sus palabras a consejos comprensibles, escriben las respuestas en tablillas, las entregan a los consultantes que esperan afuera, que han viajado a veces meses enteros para llegar aquí. ¿Qué le ocurría realmente a la Pitia? No necesitamos elegir entre explicación científica y experiencia genuina. Ambas son reales simultáneamente. Los estudios de neuroimagen moderna sobre estados alterados de conciencia, particularmente los realizados por Andrew Newberg en la Universidad de Pensilvania, muestran que durante experiencias místicas profundas, la actividad en el lóbulo parietal superior disminuye dramáticamente. Esta área del cerebro es responsable de nuestra sensación de separación entre el yo y el mundo. Cuando su actividad decrece, experimentamos lo que los místicos de todas las tradiciones describen: unión con algo más grande, disolución del ego, acceso a conocimientos que parecen venir de fuera de nosotros mismos. La Pitia experimentaba esto: los vapores, el ayuno, la hiperventilación, la sugestión ritual intensísima, todo convergía para producir un estado en el que genuinamente percibía que no era ella quien hablaba, y quizás, en cierto sentido muy real, no lo era. Era una versión alterada de sí misma, con acceso a partes de su mente normalmente inaccesibles. Año 547 a.C. Creso, el rey de Lidia, famoso por su riqueza legendaria, envía emisarios a Delfos con una pregunta que cambiará la historia. Su reino, en lo que hoy es Turquía occidental, enfrenta la amenaza del imperio persa, la superpotencia emergente de Asia. Creso pregunta: ¿debo atacar a los persas? La Pitia responde, según Heródoto: si Creso cruza el río Jalis, destruirá un gran imperio. Creso, encantado con la profecía, reúne su ejército y ataca. Cruza el Jalis, la frontera entre Lidia y Persia. Y efectivamente, un gran imperio es destruido. El suyo propio. El rey persa Ciro lo derrota completamente. Lidia desaparece como nación independiente. Creso, prisionero y a punto de ser ejecutado, envía mensajeros a Delfos para quejarse. ¿Por qué me engañó el oráculo? Los sacerdotes responden con impecable lógica. El oráculo no engañó. Profetizó correctamente que un gran imperio sería destruido. Creso asumió erróneamente que sería el persa, no el suyo. Esta historia, que probablemente todos los griegos educados conocían, revela algo profundo sobre cómo funcionaban los oráculos. Su ambigüedad era característica, no defecto. Las profecías se construían deliberadamente para ser interpretadas múltiples formas. Esto no era fraude, era sabiduría práctica codificada en forma religiosa. Los oráculos entendían algo que la cultura moderna a menudo olvida. El futuro no está completamente determinado, y proclamar certezas absolutas sobre él es la forma más segura de equivocarse. La ambigüedad de las profecías no era debilidad, era sofisticación epistemológica disfrazada de misterio divino. Consideremos otra profecía famosa. Cuando Atenas enfrentó la invasión persa en el año 480 a.C., el oráculo de Delfos respondió: solo el muro de madera salvará a Atenas. Algunos interpretaron que debían fortificar la Acrópolis con empalizadas. Temístocles, el general ateniense, interpretó que el muro de madera se refería a los barcos de la flota. Construyó 200 trirremes, evacuó la ciudad y derrotó a los persas en la batalla naval de Salamina, salvando así no solo a Atenas, sino posiblemente a toda la civilización griega del dominio persa. ¿El oráculo predijo la victoria? Sí. ¿Pero solo porque Temístocles interpretó creativamente la profecía? También sí. Ambas cosas son ciertas. El oráculo funcionaba,
porque creaba un espacio psicológico donde las personas podían escuchar su propia intuición, validada por autoridad divina. ¿Quiénes eran estas mujeres? Durante siglos, los estudiosos asumieron que debían ser vírgenes jóvenes de familias aristocráticas. Pero las fuentes antiguas cuentan otra historia. Según Diodoro Sículo, historiador del siglo I a.C., originalmente la Pitia sí era una virgen joven, pero en algún momento del período arcaico, un hombre llamado Equécrates se enamoró de la Pitia de turno y la raptó. Después de este escándalo, se estableció una nueva regla. Solo mujeres de más de 50 años, preferiblemente viudas, podían servir como Pitia. Debían jurar celibato al asumir el cargo, pero no se requería virginidad previa. Más importante aún, debían ser mujeres comunes, de familias campesinas locales, no aristócratas, no educadas en filosofía o retórica. Mujeres sin entrenamiento especial, que hablaran el dialecto local, que conocieran la vida ordinaria. ¿Por qué? Precisamente porque así era más creíble que cuando entraban en trance, sus palabras venían genuinamente del Dios, no de su propia educación. Servían de por vida, o hasta que la edad las incapacitara físicamente para soportar los rigores del trance. Recibían salario del tesoro del templo, vivían en viviendas proporcionadas por el santuario y eran respetadas pero no adoradas. No eran diosas, eran empleadas sagradas, trabajadoras de lo luminoso. En casi todas las culturas del mundo antiguo encontramos un patrón intrigante. Las mujeres dominan los oráculos por inspiración directa, mientras los hombres dominan los oráculos por interpretación de signos. La Pitia de Delfos, mujer; las profetisas de Mari, mujeres; las síbilas de Italia, mujeres; las volvas de los pueblos germánicos, mujeres; las chamanas tungús de Siberia, mujeres; las oráculos de los pueblos yoruba en África Occidental, mujeres. Pero los augures romanos, hombres; los arúspices etruscos, hombres; los sacerdotes, adivinos de los templos babilónicos, hombres. ¿Por qué esta división? Las sociedades patriarcales antiguas desconfiaban de la autoridad intelectual femenina, pero toleraban, incluso celebraban, la receptividad mística femenina. Las mujeres podían ser vasos para los dioses, no maestras de conocimiento. Era una concesión de poder limitado dentro de sistemas profundamente restrictivos. Pero había también otra dimensión. Muchas culturas asociaban a las mujeres con las fuerzas ctónicas, terrestres, los misterios de la vida y la muerte, el nacimiento y la transformación. Y los oráculos más potentes eran precisamente aquellos que contactaban con estas fuerzas primordiales. El templo de Delfos solo abría para consultas un día al mes durante la mayor parte del año, ampliándose a más días en verano. Imagina la fila de consultantes en una mañana típica de julio, año 400 a.C. Un mercader de Corinto pregunta sobre la conveniencia de un viaje comercial a Sicilia. Un padre de Tebas pregunta si su hijo sobrevivirá a una enfermedad. Embajadores de Esparta consultan sobre alianzas. Un joven filósofo de Atenas pregunta si debe seguir estudiando con Platón o dedicarse a la política. Una madre pide consejo sobre el matrimonio de su hija. Lo cotidiano y lo épico se mezclaban. El oráculo servía a todos, aunque con diferencias. Los consultantes ricos ofrecían hecatombes, sacrificios de 100 bueyes. Los pobres ofrecían pasteles de cebada, pero todos recibían respuesta. El proceso era lento, ceremonioso. Primero, el sacrificio preliminar, una cabra rociada con agua fría. Si temblaba, era señal favorable de los dioses y la consulta podía proceder. Si no temblaba, el consultante debía volver otro día.
Este simple filtro probablemente previno muchas decisiones impulsivas, obligando a las personas a reflexionar más profundamente sobre sus preguntas. Los griegos antiguos creían que Delfos era el ónfalos, el ombligo del mundo. Según el mito, Zeus liberó 2 águilas desde los extremos opuestos de la tierra y se encontraron precisamente sobre Delfos. Una piedra cónica, todavía preservada en el Museo Arqueológico de Delfos, marcaba este centro sagrado. Pero en cierto sentido, no era mito. Durante 500 años, desde el siglo VIII hasta el IV a.C., Delfos fue funcionalmente el centro del mundo griego. No en términos geográficos, sino políticos, culturales, espirituales. Todas las colonias griegas, desde España hasta el Mar Negro, debían consultar el oráculo antes de ser fundadas. Todas las guerras importantes se consultaban aquí. Los tratados de paz se juramentaban bajo sus auspicios. El templo acumuló tesoros de tal magnitud que construir casas del tesoro se convirtió en una forma de que las ciudades-estado exhibieran su riqueza y piedad. Los atenienses construyeron una, los espartanos otra, los isionios una tercera. Estas pequeñas estructuras, que todavía pueden verse en las ruinas del sitio, eran básicamente bancos sagrados donde se depositaban ofrendas de oro, plata, obras de arte. Y todo esto dependía de una mujer campesina sentada sobre una grieta en la tierra, inhalando vapores, entrando en trance y pronunciando palabras que el mundo escuchaba como la voz del dios. Año 1100 a.C., Valle del Río Amarillo, China. Un consejero real llamado Yi Chang, quien más tarde será conocido como el rey Wen de Zhou, está prisionero del tirano Chang. En su celda, usando 50 tallos de milenrama, desarrolla un sistema que transformará la adivinación china, el Yi Jing, el libro de las mutaciones. El proceso es meditativo, casi matemático. Divide los tallos en grupos según procedimientos específicos. Cada división genera una línea, continua yang o quebrada yin. 6 líneas forman un hexagrama. 64 hexagramas posibles, cada uno con interpretaciones que Yi Chang está codificando basándose en tradiciones orales más antiguas. No hay trance aquí, no hay posesión divina. Es adivinación por aleatoriedad sagrada, pero la complejidad filosófica es profunda. Cada hexagrama representa una situación arquetípica de la existencia humana. El número 1, Qian, la creatividad, simboliza el cielo y la acción pura. El número 2, Kun, la receptividad, simboliza la tierra y la respuesta contemplativa. Y así sucesivamente, en un mapa completo de todas las dinámicas posibles del cambio. Según el Shiyi, los registros del gran historiador escritos por Sima Qian en el siglo I a.C., Confucio estudió el I Ching tan intensamente que las correas de cuero que unían las tablillas de bambú del libro se rompieron 3 veces. Él dijo: si pudiera agregar 50 años a mi vida, los dedicaría completamente al estudio del libro de las mutaciones. El contraste entre Delfos y el I Ching revela cosmologías radicalmente diferentes. En Grecia, el destino Moira era una fuerza externa e inmutable. Los dioses mismos estaban sujetos a él. El oráculo revelaba lo que inevitablemente ocurriría. La tragedia griega se basa precisamente en este concepto. El intento de escapar del destino es lo que lo cumple. En China, el universo es flujo constante. El Tao se mueve como el agua, siempre cambiando, siempre adaptándose. El I Ching no predice un futuro fijo. Describe la tendencia presente de las fuerzas en juego. Si comprendes esa tendencia, puedes fluir con ella o, sabiendo cuándo actuar y cuándo retirarte, modificarla. El consultante chino no preguntaba ¿qué me ocurrirá?, sino ¿cuál es la naturaleza de este momento? ¿Qué actitud debo adoptar?
Es adivinación como sabiduría situacional, no como revelación de verdades absolutas. Retrocedemos ahora al año 1300 a.C., todavía en China, pero en una época anterior. La dinastía Shang gobierna, y su práctica oracular principal es la piromancia con huesos de oráculo. Un escriba real prepara cuidadosamente un plastrón de tortuga, la parte inferior del caparazón. Lo pule, lo limpia ritualmente. Luego, con un instrumento de bronce calentado al rojo, toca puntos específicos del hueso. El calor intenso produce grietas características, un sonido crepitante y patrones de fractura que el especialista interpreta. Pero aquí hay algo único. La pregunta se inscribe directamente en el hueso antes de la adivinación. ¿Será la cosecha abundante este año? ¿El rey debe atacar a los rebeldes del este? ¿La reina dará a luz un hijo varón? Y después de la adivinación, se registra también el resultado real, verificando la profecía. Excavaciones arqueológicas en Anyang, la última capital Shang, han recuperado más de 150.000 de estos huesos oraculares. Son los textos chinos más antiguos que existen y constituyen un archivo asombroso. Un sistema de profecía que mantenía registros empíricos de su propio éxito. ¿Qué revelan estos registros? Una tasa de exactitud ambigua. Muchas profecías se cumplieron, muchas no, pero lo crucial es que se mantenían los registros. El sistema se ajustaba, evolucionaba, aprendía. Aquí llegamos a una comprensión importante. Los sistemas oraculares del mundo antiguo no eran primitivos intentos de ciencia que fallaron. Eran tecnologías cognitivas sofisticadas para un propósito diferente: ayudar a los humanos a tomar decisiones bajo incertidumbre extrema. Cuando un rey Shang consultaba los huesos de oráculo, el proceso lo obligaba a formular claramente su pregunta, considerar el problema desde múltiples ángulos, tomarse tiempo para la reflexión ritual, comprometerse con una decisión, evaluar posteriormente el resultado. Este es, de hecho, un protocolo de toma de decisiones bastante sólido, envuelto en lenguaje sagrado. Año 200 a.C., cerca de Nápoles, Italia, en la cueva de Cumas, una de las sibilas más famosas del mundo antiguo pronuncia profecías. A diferencia de la Pitia, que servía en un templo establecido, las sibilas eran profetisas semi-independientes, generalmente mujeres ancianas que vivían en lugares remotos, cuevas, bosques sagrados, manantiales ocultos. La sibila de Cumas, según Virgilio, que escribió sobre ella en el año 19 a.C. en la Eneida, escribía sus profecías en hojas de palma, pero si el viento las dispersaba antes de que el consultante las leyera, ella no las reunía de nuevo. El mensaje se perdía, quizás precisamente porque el consultante no merecía recibirlo. Había múltiples síbilas: la de Delfos, asociada con el oráculo de Apolo; la de Eritrea en Jonia; la de Samos; la sibila libia; la tiburtina cerca de Roma. Cada una con su propia reputación, sus propios métodos, sus propias profecías legendarias. Según la tradición romana, la sibila de Cumas visitó al rey Tarquinio Prisco en el siglo VI a.C., ofreciéndole 9 libros de profecías por un precio enorme. Él rechazó. Ella quemó 3 libros y ofreció los 6 restantes al mismo precio. Nuevamente rechazó. Quemó 3 más y ofreció los últimos 3 al precio original de los 9. Tarquinio, comprendiendo finalmente que estaba lidiando con algo sagrado, compró los 3 libros restantes. Estos libros sibilinos fueron guardados en el templo de Júpiter Capitolino en Roma, consultados solo en momentos de crisis nacional extrema, y fueron considerados uno de los tesoros más sagrados del Estado romano durante 5 siglos, hasta que se perdieron en un incendio en el año 83 a.C. La transición de la profecía oral a la escrita marca un cambio fundamental. Una profecía oral es efímera,
interpretable, negociable. Una profecía escrita es permanente, verificable, pero también más rígida. Los libros sibilinos representaban autoridad textual. No podían adaptarse a las circunstancias como las palabras ambiguas de la Pitia. Por eso eran consultados raramente. Solo cuando Roma enfrentaba amenazas existenciales, invasiones, plagas, presagios aterradores. Este patrón se repite en otras tradiciones. Los oráculos bíblicos, las palabras de los profetas hebreos, eventualmente se volvieron texto sagrado inmutable. Las profecías del Zend-Avesta en Persia, los sutras budistas que registraban las enseñanzas de Buda. La escritura preserva, pero también congela. Un oráculo viviente puede adaptarse. Un texto sagrado demanda interpretación, comentario, hermenéutica. Se convierte en literatura, ya no en conversación directa con lo divino. Regresemos a Dodona, que mencionamos antes, pero profundicemos en sus métodos. Año 350 a.C. Un hombre de Atenas llamado Cleón ha viajado durante días para consultar el oráculo sobre un asunto de herencia familiar complicado. Trae una tablilla de plomo, del tamaño de su palma, donde ha inscrito su pregunta. La deja en el santuario junto con su ofrenda. Los sacerdotes Seyoi interpretan los susurros del roble, pero tienen también otro método. Calderos de bronce dispuestos en círculo alrededor del árbol sagrado. El viento los hace resonar y los patrones de sonido son leídos como mensajes divinos. Es adivinación por música ambiental, por armonías accidentales que se perciben como intencionadas. Excavaciones arqueológicas en Dodona, particularmente las realizadas por Sotiris Dakaris a partir de 1952, han recuperado miles de estas tablillas de plomo con preguntas. Y son fascinantes por su mundanidad. ¿A qué dios debo sacrificar para mejorar mi salud? ¿Mi esposa está embarazada de mí o de otro hombre? ¿Debería dedicarme a criar ovejas o al comercio marítimo? ¿Recuperaré las mantas que alguien me robó? El oráculo servía necesidades cotidianas, no solo grandes asuntos de Estado. Era terapia, mediación familiar, asesoría financiera y apoyo psicológico, todo envuelto en lenguaje religioso. Este es un punto importante, a menudo pasado por alto. Tendemos a pensar en los oráculos como sirviendo a reyes y héroes, porque esas son las historias que sobrevivieron. Pero la mayoría de los consultantes eran personas comunes con problemas comunes. Esto democratizaba el acceso a lo sagrado de manera significativa. En la mayoría de las religiones antiguas, los rituales principales estaban reservados para sacerdotes y élites, pero cualquiera podía consultar un oráculo, aunque fuera modestamente. Las grandes religiones proféticas, judaísmo, cristianismo, islam, heredarían este impulso democratizador, la palabra divina accesible para todos, no solo para los poderosos. Año 1000 a.C., costa del Golfo de México, civilización olmeca. Un gobernante consulta a los sacerdotes chamanes sobre el momento apropiado para iniciar la construcción de un centro ceremonial. Los chamanes mastican hongos silocibios, sagrados para la cultura olmeca, y entran en visiones profundas. No tenemos registros escritos directos. Los olmecas no desarrollaron escritura completa. Pero la evidencia arqueológica es clara. Esculturas de chamanes transformándose en jaguares, representaciones de hongos sagrados, murales que muestran figuras en estados alterados de consciencia. Avanzamos 1000 años. Ahora estamos entre los mayas clásicos, año 400 después de Cristo. Los sacerdotes Aken, los del sol, practican adivinación mediante los libros sagrados, códices pintados donde cada día del calendario ritual Tzolk'in tiene su propio augurio. 260 días, cada uno gobernado por diferentes deidades, con complejas interacciones que determinan si es día favorable para plantar, para la guerra, para el matrimonio, para el sacrificio. El calendario maya no era solo cuenta del tiempo, era profecía continua.
un sistema donde cada momento tenía cualidad sagrada específica, favorable o desfavorable para ciertas actividades. Las culturas mesoamericanas operaban con una concepción del tiempo radicalmente diferente a la greco-romana o judeocristiana. El tiempo no era línea recta que avanzaba hacia un destino final. Era ciclo, eterno retorno, rueda que giraba replicando patrones. Las profecías mayas, por tanto, no predecían eventos únicos e irrepetibles. Predecían el retorno de patrones. Si cierto conjunto de fuerzas cósmicas se alineó hace 1300 años y causó sequía, su alineación de nuevo señala probabilidad de sequía. El pasado no era pasado, era guía constante para interpretar el presente y prever el futuro. Esta visión encontramos también en otras culturas. Los ciclos yuga del hinduismo, los ciclos de edades del mundo en la mitología nórdica, el eterno retorno que Nietzsche reinventaría en el siglo XIX después de Cristo, sin saber que muchas culturas antiguas ya vivían según ese principio. Año 582 a.C. En Delfos, junto al santuario de Apolo, se celebran por primera vez los Juegos Píticos, segundos en importancia solo a los Juegos Olímpicos. No son solo competencias atléticas. Incluyen competencias musicales, poéticas, dramáticas. Atraen a los mejores artistas de Grecia. Pero esto es solo la manifestación visible de algo más profundo. La Anfictionía de Delfos, liga sagrada de 12 pueblos griegos que administran conjuntamente el santuario. Esta institución, según el orador Esquines que escribió en el siglo IV a.C., era responsable de mantener la paz entre sus miembros, arbitrar disputas y proteger el santuario de cualquier profanación. En un mundo sin organizaciones internacionales, sin derecho internacional, sin ningún poder por encima de las ciudades-estado soberanas, la Anfictionía representaba una solución ingeniosa, autoridad compartida basada en religión común. Atacar Delfos era sacrilegio que provocaría guerra unida de todos los miembros. Esta protección permitió que el oráculo acumulara riqueza sin rival. El tesoro de Delfos, según estimaciones basadas en los inventarios parcialmente preservados en inscripciones, contenía toneladas de oro y plata, estatuas del tamaño natural hechas de oro puro, trípodes de bronce tan grandes que requerían múltiples hombres para moverlos, coronas con joyas del tamaño de huevos, ofrendas de reyes persas, faraones egipcios, tiranos de Sicilia, ciudades de la Magna Grecia. El éxito de Delfos no puede explicarse únicamente por la fe. Había factores económicos y políticos sofisticados en juego. El oráculo operaba como banco internacional, donde las ciudades-estado depositaban tesoros que permanecían teóricamente propiedad de la deidad, pero que los sacerdotes administraban. Ocasionalmente, en emergencias extremas, se autorizaban préstamos del dios que debían reembolsarse con intereses generosos. El santuario también controlaba la acuñación de monedas conmemorativas, vendidas a peregrinos. Monopolizaba la venta de ciertos objetos rituales necesarios para las consultas. Recibía porcentajes de los sacrificios, cuya carne se vendía después en mercados locales. Era una operación económica de escala impresionante, disfrazada de operación puramente religiosa. Pero esta dimensión económica no deslegitimaba el oráculo. Al contrario, su prosperidad era vista como prueba de que los dioses efectivamente favorecían el lugar. Pobreza habría sugerido abandono divino. Riqueza sugería aprobación celestial continua. Año 356 a.C. La ciudad de Fócida, donde se ubica Delfos, está en bancarrota después de años de guerra contra otras ciudades griegas. El general Fosidio Filomelo hace algo impensable. Saquea el tesoro del templo de Apolo para pagar a sus mercenarios. La reacción es inmediata y violenta. La Anfictionía declara guerra sagrada contra Fócida. No es guerra ordinaria. Es guerra de exterminio religioso. Tesalia, Tebas,
Atenas, eventualmente, todas se unen contra los sacrílegos focidios. Pero Fócida, usando el oro robado del templo, contrata los mejores ejércitos mercenarios de Grecia y resiste durante 10 años. Aquí entra un jugador nuevo. Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro, ofrece sus servicios a la anficcionía para derrotar a los focidios. Gana la guerra, castiga terriblemente a Fócida, pero como recompensa, Macedonia obtiene el voto de Fócida en el Consejo de la Anficcionía. Es el primer paso de Macedonia hacia el control de toda Grecia. Ironía histórica. El sacrilegio contra el oráculo de Delfos creó las condiciones para el ascenso de Macedonia, y Macedonia bajo Alejandro cambiaría el mundo antiguo completo, llevando cultura griega hasta India. El oráculo, siendo saqueado, accidentalmente causó la helenización del mundo. Existe un concepto sociológico moderno, la profecía autocumplida. Cuando suficientes personas creen que algo ocurrirá, sus acciones basadas en esa creencia causan que ocurra. Los oráculos antiguos operaban frecuentemente mediante este mecanismo. Si el oráculo declaraba que cierto general ganaría una batalla, su ejército luchaba con moral incrementada. El enemigo, al escuchar la profecía, quizás luchaba con moral disminuida. La profecía aumentaba genuinamente las probabilidades de su propio cumplimiento. Esto no es fraude. Es comprensión profunda, quizás inconsciente, de la psicología colectiva. Los sacerdotes oraculares entendían el poder de la creencia para moldear realidad y usaban ese poder consistentemente. Año 333 a.C., ciudad de Gordio en Frigia, hoy Turquía central. Alejandro Magno, en su campaña de conquista de Asia, encuentra un carro antiguo atado a su yugo con un nudo imposiblemente complejo. La leyenda local dice: quien desate el nudo gobernará Asia. Alejandro examina el nudo. Es efectivamente imposible de desatar. Las cuerdas han endurecido con los siglos. Sus extremos están ocultos. Entonces hace algo característico de su genio. Desenvaina su espada y corta el nudo de un solo tajo. Así desato yo el nudo, declara. ¿Profanó la profecía o la cumplió? Sus hombres argumentan que la cumplió. No especificaba cómo debía desatarse. Y efectivamente, Alejandro conquista todo el imperio persa. La profecía se cumple, pero no de la manera que nadie imaginó. Esta historia, reportada por múltiples historiadores antiguos, incluido Arriano en el siglo II después de Cristo, ilustra cómo las profecías funcionaban en la práctica política como marcos de interpretación flexibles que los líderes hábiles podían manipular para su beneficio, pero que simultáneamente los comprometían con ciertas líneas de acción. Durante el período clásico griego, siglos V y IV antes de Cristo, la Pitia de Delfos funcionaba efectivamente como consejera en política exterior para docenas de ciudades-estado. Sus pronunciamientos sobre colonización eran especialmente cruciales. Según Plutarco, quien sirvió como sacerdote en Delfos en el siglo I después de Cristo y escribió extensamente sobre el oráculo, prácticamente ninguna colonia griega fue fundada sin consultar primero a Delfos. El oráculo aprobaba la ubicación, el líder de la expedición, el nombre de la colonia, las deidades protectoras que debían adorarse allí. ¿Cómo decidían los sacerdotes? No aleatoriamente. Mantenían una red de información impresionante. Peregrinos de todo el mundo mediterráneo llegaban constantemente a Delfos, trayendo noticias. Los sacerdotes escuchaban, compilaban, analizaban. Sabían qué regiones experimentaban sobrepoblación, qué tierras lejanas ofrecían oportunidades, qué rutas marítimas eran seguras, qué pueblos nativos eran amigables u hostiles. Cuando la Pitia profetizaba sobre colonización, sus palabras reflejaban inteligencia geopolítica acumulada durante generaciones.
El formato profético simplemente prestaba autoridad divina a análisis muy terreno. No debemos pensar que Delfos era único. Existían docenas de oráculos importantes en el mundo antiguo. Claros, en la costa de lo que hoy es Turquía, rivalizaba con Delfos durante el período helenístico. Su método era diferente. El sacerdote profeta, llamado Tespiodes, descendía a una cámara subterránea donde bebía agua de un manantial sagrado. Este agua supuestamente le otorgaba dones proféticos temporales. No entraba en trance violento como la Pitia. Su estado alterado era más sutil. Describió el poeta Tácito como embriaguez divina que lo llenaba de sabiduría. Claro, se especializaba en un tipo particular de consulta, la teológica. Personas de todo el Imperio Romano venían a preguntar sobre la naturaleza de los dioses, la vida después de la muerte, el significado de sueños complejos. Era oráculo filosófico más que político. Inscripciones encontradas en el sitio, excavado intensivamente desde 1913, revelan que Claros atraía consultantes incluso de regiones tan lejanas como Britania romana. Su reputación atravesaba continentes. Si mapeamos los principales oráculos del mundo antiguo, vemos no sitios aislados, sino una red interconectada. Sacerdotes viajaban entre santuarios. Profecías de un oráculo frecuentemente referenciaban o complementaban profecías de otro. Peregrinos consultaban múltiples oráculos sobre la misma pregunta, buscando consenso. Esta red funcionaba como sistema distribuido de procesamiento de información. Ningún oráculo individual poseía todo el conocimiento necesario para aconsejar sobre todos los asuntos, pero colectivamente, el sistema oracular del Mediterráneo agregaba información de manera impresionantemente efectiva para los estándares premodernos. Era, en cierto sentido, Internet antigua. No transferencia de datos digitales, sino transferencia de datos sagrados, pero cumpliendo función similar: conectar preguntas con respuestas, necesidades con recursos, incertidumbre con algo parecido a guía. Año 60 después de Cristo. Durante el reinado del emperador Nerón, el filósofo itinerante Plutarco visita Delfos y queda perturbado por lo que encuentra. El santuario está decadente. Los edificios necesitan reparaciones. Pocas personas consultan el oráculo. Y lo más inquietante, la Pitia ya no entra en trances dramáticos. Sus profecías se han vuelto prosaicas, simples, a veces incoherentes. Plutarco escribe un diálogo filosófico titulado Sobre la decadencia de los oráculos, donde personajes debaten las posibles causas. ¿Han abandonado los dioses la tierra? ¿Se han agotado los vapores que inducían el trance? ¿Ha decaído la virtud de los humanos, haciéndolos indignos de comunicación divina? ¿O simplemente el mundo ya no necesita oráculos? La realidad era más compleja y más mundana. El Imperio Romano había traído paz relativa al Mediterráneo. La Pax Romana redujo las guerras constantes entre ciudades-estado que habían sido el pan de cada día del período clásico. Menos guerras significaban menos consultas sobre guerra. Menos colonización significaba menos consultas sobre fundación de colonias. El imperio centralizado en Roma tomaba decisiones que antes tomaban cientos de entidades políticas independientes. Los oráculos, diseñados para un mundo políticamente fragmentado, perdían relevancia en un mundo unificado bajo autoridad imperial. Pero el factor más importante fue el ascenso del cristianismo. Esta nueva religión monoteísta consideraba a todos los oráculos paganos como, en el mejor caso, engaños, y en el peor caso, obras de demonios. Los padres de la iglesia primitiva escribieron extensamente contra los oráculos. Orígenes de Alejandría, en el siglo III después de Cristo, argumentó que los oráculos habían funcionado genuinamente en el pasado, pero solo porque demonios se hacían pasar por dioses. Con la llegada de Cristo, los demonios habían perdido su poder. Por eso los oráculos callaban. Eusebio de Cesarea
En el siglo IV después de Cristo, fue más allá. Los oráculos nunca habían sido genuinos, siempre fueron fraude consciente perpetrado por sacerdotes codiciosos. Esta interpretación, cínica y reduccionista, se volvería la visión cristiana estándar durante siglos. Cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo en el año 312 después de Cristo, el destino de los oráculos paganos quedó sellado. No fueron prohibidos inmediatamente, pero el apoyo estatal que los había sostenido desapareció. Los fondos se redirigieron a iglesias, los peregrinos dejaron de venir, los sacerdotes abandonaron los templos. Año 360 y 2 después de Cristo, el emperador Juliano, llamado el apóstata por los cristianos porque intentó restaurar el paganismo después de décadas de dominación cristiana, envía a su médico personal Oribacio a consultar el oráculo de Delfos. La respuesta que recibe Oribacio, preservada por múltiples fuentes antiguas, es melancólica y poética. Decida el rey: la casa cuidadosamente construida ha caído. Febo ya no tiene capilla, ni laurel profético, ni fuente que habla. Incluso el agua que hablaba se ha secado. Es posiblemente la última profecía auténtica de Delfos, un epitafio para sí misma. Juliano moriría al año siguiente en campaña militar contra Persia, y ningún emperador pagano volvería a gobernar Roma. El cristianismo triunfaría definitivamente. En el año 390 y 1 después de Cristo, el emperador Teodosio I decretó el cierre de todos los templos paganos. Delfos fue oficialmente clausurado. El oráculo que había hablado durante más de 1000 años enmudeció para siempre. La explicación estándar es el triunfo del cristianismo sobre el paganismo, pero esto es demasiado simple. El cristianismo mismo incorporó elementos oraculares. Los profetas del Antiguo Testamento eran esencialmente oráculos hebreos. Las visiones de los místicos cristianos, los sueños proféticos de los santos, incluso la práctica medieval de la bibliomancia, abrir la Biblia al azar y leer el pasaje como profecía. Todo esto continuaba la tradición oracular bajo nuevo ropaje teológico. Lo que realmente murió no fue la profecía, sino cierto tipo de institución profética, el santuario neutral y políticamente independiente que servía a múltiples comunidades sin pertenecer exclusivamente a ninguna. El cristianismo, con su estructura eclesiástica jerárquica y su afirmación de poseer verdad única y universal, no podía tolerar competencia profética independiente. La Iglesia misma se convirtió en el único canal legítimo de comunicación con lo divino. Esto centralizaba el poder espiritual de manera que los oráculos antiguos, descentralizados y múltiples, nunca lo habían hecho. El patrón se repitió en otras tradiciones. En China, aunque la adivinación de Li Qing nunca desapareció, los oráculos estatales oficiales decayeron durante las dinastías posteriores. La burocracia confuciana, enfatizando virtud moral y educación clásica sobre conexión mística, marginalizó la profecía institucionalizada. En el mundo islámico, que se expandió explosivamente en los siglos VII y VIII después de Cristo, los oráculos preislámicos de Arabia fueron suprimidos. El Islam, como el cristianismo antes, afirmaba que la profecía había concluido con su profeta final. Muhammad era el sello de los profetas. Ninguna nueva profecía auténtica podía venir después. Los oráculos sobrevivieron solo en formas marginales o transformadas. Astrólogos en cortes musulmanas, videntes locales tolerados mientras no desafiaran la ortodoxia, o santos sufíes, cuyas visiones podían interpretarse como inspiración divina, pero no como profecía formal. Platón, en el siglo IV a.C., ya anticipaba el declive de los oráculos. En su diálogo, Fedro distingue entre manía, locura divina y sofrosine, sabiduría racional. Valora ambas, pero coloca la filosofía, el amor a la sabiduría alcanzado mediante razón,
por encima del trance profético. Aristóteles fue más lejos. Su visión del universo no dejaba espacio real para intervención divina directa en asuntos humanos. Su motor inmóvil no se comunicaba con los mortales. El conocimiento venía de observación empírica y razonamiento lógico, no de revelación. La filosofía griega, así, preparó el terreno intelectual para el declive de los oráculos. Creó una forma alternativa de acceso a verdad, mediante pensamiento sistemático más que éxtasis místico. El cristianismo heredaría mucho de la filosofía griega. Tomás de Aquino, en el siglo XIII después de Cristo, sintetizaría a Aristóteles con teología cristiana. La Edad Media europea favorecería razón teológica por encima de experiencia mística, aunque nunca suprimiera completamente esta última. Pero los oráculos no murieron completamente. Se transformaron, se ocultaron, persistieron en los márgenes. En la Europa medieval, ciertas prácticas adivinatorias continuaron entre campesinos. Leer presagios en el vuelo de pájaros, interpretar sueños, consultar mujeres sabias locales que perpetuaban tradiciones precristianas. La Iglesia las toleraba a regañadientes o las perseguía como brujería, dependiendo del contexto político. En el mundo islámico, ciertas formas de adivinación islámica se desarrollaron. Istikhara, buscar guía divina mediante oración y sueños, bibliomancia coránica, geomancia, usando patrones en arena. En China, el I Ching nunca dejó de consultarse, transicionando de práctica oficial estatal a tradición literaria y filosófica perpetuada por intelectuales. En las Américas, tras la conquista española, los sistemas oraculares indígenas fueron brutalmente suprimidos, pero sobrevivieron clandestinamente. Los mayas continuaron usando el calendario Tzolk'in en secreto. Los sacerdotes andinos mantuvieron vivas las tradiciones de adivinación con hojas de coca. Aquí llegamos a una comprensión fundamental: la necesidad humana de predecir, de encontrar significado, de conectar con algo más grande que nosotros, es aparentemente indestructible. Las instituciones cambian, las teologías se reemplazan, pero la función persiste. La modernidad no eliminó esto, solo lo secularizó parcialmente. Consultamos algoritmos de inteligencia artificial en lugar de pitias. Leemos análisis de mercado en lugar de entrañas de animales. Seguimos horóscopos en periódicos, aunque intelectualmente los despreciemos. Buscamos psicoterapeutas que, como antiguos sacerdotes oraculares, nos ayuden a interpretar los misterios de nuestras propias mentes. El contenido cambió, la forma se modernizó, pero la función esencial, ayudar a los humanos a navegar la incertidumbre irreductible de la existencia, permanece. Año 1892, después de Cristo. Arqueólogos franceses de la École Française d'Athènes comienzan excavaciones sistemáticas en Delfos. Durante siglos, el sitio sagrado había sido olvidado, cubierto por un pueblo moderno llamado Castri. El gobierno griego, reconociendo la importancia histórica, relocalizó el pueblo entero para permitir las excavaciones. Lo que emergió de la tierra asombró al mundo. El camino sagrado, bordeado por tesoros de ciudades-estado, el teatro donde se celebraban competencias musicales, el estadio donde corrían los atletas, el templo de Apolo, aunque destruido, todavía imponente en sus fundamentos, y la piedra Ónfalos, el ombligo del mundo, preservada milagrosamente. Estos descubrimientos coincidieron con una fascinación europea renovada por el mundo clásico, alimentada por el romanticismo. Poetas como Shelley habían escrito sobre Delfos. Filósofos como Nietzsche meditaron sobre el significado de la profecía antigua. Freud usaría metáforas oraculares para describir el inconsciente. El oráculo antiguo, silenciado 1500 años antes, comenzaba a hablar nuevamente,
no mediante trance, sino mediante arqueología, historia, interpretación cultural. Carl Jung, en el siglo XX, estudió extensivamente el I Ching. No creía literalmente que predecía el futuro mediante magia, pero argumentó que funcionaba mediante sincronicidad, concepto que inventó para describir coincidencias significativas sin relación causal directa. Cuando consultas el I Ching, según Jung, el estado mental del consultante, el proceso aleatorio de dividir los tallos y la situación objetiva en el mundo, todos se alinean de manera acausal, pero significativa. El oráculo no causa insight, refleja insight que ya existe en tu inconsciente, pero que no puedes acceder directamente. Esta interpretación psicológica revalorizaba los oráculos sin requerir creencia en deidades o fuerzas sobrenaturales. Los oráculos funcionan, argumentaba Jung, porque externalizan procesos mentales internos, te obligan a contemplar tu situación desde ángulos nuevos. La respuesta no viene del libro o de los dioses, viene de ti mismo, estimulado por el proceso ritual. La imagen del oráculo ha fascinado a escritores modernos. En Edipo Rey de Sófocles, el oráculo desencadena toda la tragedia. Esta obra, escrita en el siglo V a.C., todavía se representa regularmente, y el concepto del complejo de Edipo de Freud la inmortalizó en la psicología. T. S. Eliot, en su poema La Tierra Baldía, de 1922, incluye una vidente moderna, Madame Sosostris, eco degradado de las antiguas sibilas. Su lectura de tarot es carnavalesca, comercializada, pero todavía resuena con el antiguo poder de la profecía. Mary Renauld, en sus novelas históricas sobre Grecia antigua, especialmente El rey debe morir y El toro del mar, recreó vívidamente las experiencias de consultar oráculos, mezclando respeto por la espiritualidad antigua con comprensión moderna de la psicología. La fantasía y ciencia ficción modernas están llenas de oráculos, los prescientes en Dune de Frank Herbert, los oráculos en The Matrix, los videntes en incontables mundos de fantasía. La figura del profeta problemático, que ve el futuro pero no puede o no debe cambiarlo, es arquetipo literario persistente. La modernidad no abandonó la predicción, la industrializó. Desarrollamos nuevas formas de oráculo, supuestamente libres de superstición. Meteorología, predecir el clima mediante ciencia, extraordinariamente más exacta que observar vuelo de aves, pero todavía frecuentemente errónea, especialmente en predicciones a largo plazo. Economía, intentar predecir mercados, inflación, crecimiento. A pesar de modelos matemáticos sofisticados, las crisis económicas consistentemente sorprenden a los expertos. Epidemiología, predecir propagación de enfermedades. Vimos su importancia y sus limitaciones durante la pandemia de COVID-19. Demografía, predecir poblaciones futuras, migraciones, tendencias sociales, inteligencia artificial. Los algoritmos modernos predicen qué queremos comprar, qué videos queremos ver, incluso quién cometerá crímenes. Policía predictiva. Todas estas son formas de oráculos secularizados, más precisas en ciertos dominios, pero todavía operando bajo incertidumbre fundamental. Y notablemente, cuando fallan espectacularmente, las reacciones públicas se parecen inquietantemente a las antiguas acusaciones contra oráculos que dieron profecías incorrectas. En Tíbet, hasta la invasión china de 1950, el oráculo de Nechung aconsejaba oficialmente al Dalai Lama. El oráculo era un monje específico que entraba en trance durante ceremonias elaboradas, convulsionaba violentamente y pronunciaba profecías. El Dalai Lama consultó el oráculo antes de huir al exilio en India en 1959.
En Nigeria, entre los pueblos Yoruba, el sistema de adivinación Ifá continúa practicándose. Sacerdotes llamados babalawos lanzan cadenas de adivinación o palitos de palma y, basándose en los patrones que caen, recitan versos apropiados del corpus literario de Ifá, que contiene 1684 odú signos, cada uno con múltiples versos asociados. El sistema fue reconocido por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2005. En Perú, Bolivia y otras regiones andinas, el uso de hojas de coca para adivinación persiste. El practicante, llamado Coca Quintu, esparce hojas seleccionadas sobre un textil especial y lee su disposición para diagnóstico y predicción. Estos no son supervivencias curiosas de un pasado muerto. Son tradiciones vivas que continúan cumpliendo funciones importantes en sus contextos culturales: mediación de conflictos, toma de decisiones comunitarias, asesoramiento personal, mantenimiento de cohesión cultural. El filósofo Charles Taylor, en su libro La Era Secular, de 2007, argumenta que la modernidad occidental creó lo que él llama el yo amortiguado, una conciencia que se experimenta como separada del cosmos, sin conexión directa con fuerzas espirituales, encerrada en su propia subjetividad. Los oráculos antiguos operaban en un mundo de yo poroso. Las personas se experimentaban como permeables a influencias espirituales, conectadas con dioses, ancestros, fuerzas naturales. La comunicación divina era no solo posible, sino esperada. La transición al yo moderno amortiguado trajo ganancias: autonomía individual, racionalidad crítica, ciencia empírica, pero también pérdidas: sentido de conexión cósmica, certeza sobre significado, consuelo en un universo que responde a nuestras necesidades. El retorno contemporáneo a prácticas espirituales alternativas, la popularidad del tarot, la astrología, los retiros de ayahuasca pueden entenderse como intentos de recuperar algo del yo poroso, de reconectar con dimensiones de experiencia que la modernidad marginalizó. No es necesariamente regresión o irracionalidad. Puede ser búsqueda legítima de formas de conocimiento que complementen, no reemplacen, el conocimiento científico. Año 2023, después de Cristo. Una mujer en Barcelona abre una aplicación en su teléfono. Oráculo diario del I Ching se llama. Toca la pantalla, simulando el lanzamiento de palillos de milenrama. Un algoritmo genera un hexagrama aleatorio. Lee la interpretación. Hexagrama 48, el pozo. Lo antiguo permanece. La fuente es constante. En tiempos de cambio, busca lo que no cambia. ¿Es esto respetable continuación de tradición milenaria o trivialización comercializada? Probablemente ambas cosas simultáneamente. La tecnología digital hace accesible lo que antes requería años de estudio, pero también lo descontextualiza, lo separa del linaje de maestros a estudiantes que transmitieron la tradición durante milenios. Sin embargo, si el I Ching funciona mediante sincronicidad junguiana, ¿importa si los números aleatorios son generados por algoritmo o por tallos vegetales? La pregunta filosófica permanece abierta. La física cuántica del siglo XX reveló algo profundamente extraño. El universo no es determinista al nivel fundamental. El principio de incertidumbre de Heisenberg establece que ciertos pares de propiedades, posición y momento, energía y tiempo, no pueden conocerse simultáneamente con precisión arbitraria. No porque nuestros instrumentos sean imperfectos, sino porque el universo mismo es fundamentalmente indeterminado. Esto resuena extrañamente con las cosmologías antiguas que los oráculos asumían. El futuro no está completamente escrito. Existen múltiples potencialidades. La observación misma, el acto de medir, colapsa la función de onda en una realidad específica.
No estoy sugiriendo que los antiguos conocían mecánica cuántica, pero quizás sus intuiciones sobre la naturaleza del tiempo, el destino y la posibilidad eran más sofisticadas de lo que la ciencia del siglo XIX, con su determinismo absoluto, les concedía. Un universo verdaderamente indeterminado es un universo donde la profecía es problemática pero no imposible, donde las tendencias pueden discernirse sin certeza absoluta, donde la sabiduría consiste en navegar probabilidades, no en conocer inevitabilidades. Los oráculos antiguos, en su ambigüedad calculada, operaban precisamente así. Si visitas Delfos hoy, encontrarás ruinas magníficamente preservadas. Turistas de todo el mundo caminan el camino sagrado que antiguos peregrinos recorrieron. El Museo Arqueológico alberga tesoros incomparables. El auriga de Delfos, estatua de bronce de tamaño natural de un conductor de carros. El Naxios Sphinx, figura de mármol que guardaba el templo. Frisos que muestran batallas míticas, pero no hay Pitia. No hay vapores. No hay profecías. O quizás sí las hay, solo que en forma diferente. El sitio mismo profetiza, no mediante palabras, sino mediante su presencia. Habla de civilizaciones que ascendieron y cayeron, de creencias que parecían eternas y desaparecieron, de la fragilidad de toda certeza humana, de la belleza que persiste incluso después de que el propósito original se ha perdido. Párate en el teatro de Delfos, con vista al valle abajo, las montañas elevándose detrás. El silencio es profundo, pero en ese silencio, si escuchas, quizás oigas lo que los antiguos escucharon. No respuestas definitivas, sino invitación a contemplar las preguntas más profundas con humildad. Hemos viajado esta noche desde las cavernas sagradas de Grecia hasta los templos de China, desde los santuarios del antiguo Egipto hasta los rituales de Mesoamérica. Hemos conocido a sacerdotisas que convulsionaban en trance, a sabios que contemplaban hexagramas, a videntes que leían hojas de laurel y entrañas de animales. ¿Qué hemos aprendido realmente sobre los oráculos? Primero, que eran tecnologías sofisticadas para gestionar incertidumbre, diseñadas para una necesidad humana tan antigua como la conciencia misma, la necesidad de anticipar, planificar y encontrar significado en el caos aparente de la existencia. Segundo, que funcionaban no a pesar de su ambigüedad, sino precisamente por ella. Las mejores profecías no pretendían certeza absoluta. Abrían espacio para interpretación, permitiendo que la sabiduría emergiera del diálogo entre lo divino y lo humano, entre el signo y su lector. Tercero, que nunca fueron puramente religiosos, o puramente políticos, o puramente psicológicos. Eran todas estas cosas simultáneamente. Instituciones complejas que operaban en múltiples niveles, sirviendo múltiples funciones, y cuyo poder derivaba precisamente de esta multiplicidad. Y cuarto, quizás lo más importante, que la necesidad que servían no ha desaparecido. Hemos reemplazado sus formas, pero no su función. Todavía buscamos conocimiento del futuro. Todavía necesitamos rituales que nos ayuden a tomar decisiones difíciles. Todavía anhelamos conexión con algo más grande que nosotros mismos. La modernidad nos dio herramientas maravillosas, ciencia, tecnología, medicina, pero no nos dio certeza última sobre nuestras vidas, nuestros destinos, el significado de todo. Seguimos viviendo en el misterio. Seguimos necesitando sabiduría que trascienda mera información. Los oráculos antiguos no pueden volver. Su momento histórico pasó, pero quizás podemos aprender de ellos algo valioso, que vivir con incertidumbre no es debilidad sino condición humana fundamental, y que las estructuras que honran esa incertidumbre en lugar de negarla pueden ser más sabias que aquellas que prometen respuestas fáciles. Cuéntanos en los comentarios.
¿Tienes experiencia con alguna forma de adivinación u oráculo? No necesariamente crees en ella literalmente, pero quizás has consultado el tarot, el I Ching, has acudido a un vidente, o simplemente has tenido un sueño que pareció profético. Nos fascina escuchar tus historias y queremos saber qué temas antiguos te gustaría que exploráramos en futuros episodios. ¿Los misterios de Eleusis? ¿Las escuelas de filosofía hermética? ¿Los rituales de muerte en el antiguo Egipto? ¿Las rutas de peregrinación medievales? Somnialis existe para esta comunidad de curiosos nocturnos, y tu voz moldea nuestro rumbo. Si esta exploración del misterio antiguo ha resonado contigo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana viajamos juntos a través de la historia, no la historia de batallas y reyes, aunque eso tiene su lugar, sino la historia de las ideas, los rituales, las creencias que moldearon cómo los humanos entendieron su lugar en el cosmos. No somos solo un canal, somos una comunidad de buscadores, personas que encuentran en la noche el momento perfecto para contemplar las grandes preguntas, para conectar con el pasado profundo, para dejarse fascinar por el misterio irreductible de la existencia humana. Tu suscripción no solo nos apoya, te conecta con miles de otras almas que, como tú, encuentran belleza en la complejidad, sabiduría en la historia y consuelo en saber que las preguntas que te hacen son las mismas que la humanidad ha hecho siempre. La noche se profundiza. Tal vez estás en tu cama, tal vez en un sofá, tal vez caminando bajo las estrellas que los antiguos observaban para encontrar presagios. Donde quiera que estés, espero que este viaje te haya acompañado gentilmente hacia el descanso. Los oráculos antiguos no pueden decirnos qué traerá mañana, pero quizás nos enseñan algo más valioso, que el misterio del futuro es lo que hace que valga la pena levantarse cada mañana, que la incertidumbre no es enemiga sino invitación, que vivir bien no significa eliminar toda duda, sino encontrar paz incluso dentro de ella. Que tus sueños esta noche sean profundos y restauradores, que cuando despiertes encuentres claridad donde la necesites y aceptación donde la claridad no sea posible. Que camines tu día con la sabiduría de quien conoce que el futuro siempre guarda sorpresas, y que esas sorpresas son precisamente lo que hace que la vida sea aventura digna de vivirse. Desde Somnialis, desde este espacio nocturno que compartimos, te deseamos buenas noches, hasta que nos encontremos de nuevo en la oscuridad contemplativa, donde las voces del pasado susurran todavía, donde el misterio permanece y donde la búsqueda de significado nunca termina. Duerme bien, viajero del tiempo. Los oráculos guardaron silencio hace siglos, pero su eco resuena todavía en cada pregunta que hacemos sobre el mañana, en cada búsqueda de sentido, en cada momento en que nos atrevemos a mirar hacia el horizonte de lo desconocido y preguntar, ¿qué vendrá después? La respuesta, como siempre, eres tú quien debe encontrarla. Buenas noches.